El panorama hoy el panorama hoy de del dengue, en particular de los contagios del dengue. Ay, disculpe por pasar aquí. Sí, bueno, lo que estamos viendo desde, como ya sabemos, hace 3 semanas aproximadamente, es que empieza a decrecer la curva de contagio, ¿sí? Esto, digamos, en esta última semana de evaluación, que es lo que se presentó en la sala de situación ayer, ya muestra ese comportamiento replicándose en los diferentes departamentos. O sea, principalmente lo hemos notado de inicio en los lugares donde inició la epidemia, ¿sí? Que es sobre todo los departamentos las localidades del Gran San Miguel de Tucumán, el Lules también, pero ahora vemos que ese comportamiento ya le suma a los demás departamentos en la curva provincial, ¿sí? En ese sentido, es importante que esto es un comportamiento esperado. Sabemos que después del peor momento de la notificación de casos, en general, alrededor de 3 o 4 semanas después empezamos a ver ese decrecer. Sin embargo, todavía no podemos hablar, digamos, que se está resolviendo del todo la situación, sino que hay que mantenerse alerta en las próximas semanas para ver cómo sigue este ¿En qué comportamiento. parte de la curva estamos? ¿Estamos todavía en una meseta? Estamos en descenso. De hecho, digamos, en la semana epidemiológica que se ha presentado ya muestra que se mantiene esa tendencia descendente, ¿sí? Sin embargo, ¿Con la temperatura? lo que va a disminuir en función de las bajas temperaturas es que va a haber menor proliferación de vectores probablemente, ¿sí? O sea, un mejor control desde el punto de vista de las condiciones ambientales probablemente, ¿sí? Si la temperatura sube, Nos pone en riesgo de nuevo de proliferación, porque ya sabemos, digamos, que las condiciones ambientales propicias para la proliferación de vectores tienen que ver con las temperaturas más altas, lo templado, las lluvias, que permiten que se acumule agua en los criaderos. Todavía nosotros no estamos con tan baja temperatura como para decir que ese problema está resuelto, ¿sí? Pero de hecho ya nos ponen otras situaciones. Existen diferentes factores, ya sabemos que hay muchos pacientes que ya cursaron la enfermedad, que ya están recuperados de la enfermedad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos, todo esto va a sumar, digamos, a que vayamos notando, en principio, dentro de las próximas semanas, un descenso ya del caso. ¿Qué pasa con los serotipos que están circulando? Bueno, eso también, como ya se informó la semana pasada, lo que se identificó fue el serotipo DEN3, que aún no había circulado, de hecho no se había identificado en otras provincias aún, ¿sí? Sin embargo, lo que seguimos viendo, y probablemente sea el comportamiento para el resto, digamos, de las semanas que nos queden de epidemia por delante, es el predominio del serotipo DEN2. Eso suele ocurrir. Ya sabemos que hay jurisdicciones como Buenos Aires que tienen de hecho circulación de más de un serotipo y en donde siempre se impone uno con respecto al otro en cuanto a la proporción de positividad, ¿sí? ¿es el serotipo que había marcado mayor agresividad? Lo que se sabe, hay estudios, digamos, epidemiológicos que dicen que el serotipo DEN2 y DEN3 pueden presentar mayor proporción de formas graves con respecto a los otros, ¿sí? Sin embargo, digamos, eso, bueno, nosotros lo vamos a poder documentar mejor al final, cuando nosotros tengamos nuestra propia evidencia, al final, cuando se cierre el estudio de la epidemia. De todas maneras, lo esperable es que se siga predominando la circulación de DEN2, ¿sí? Que es lo que hemos visto hasta ahora. Bien, doctora, teniendo en cuenta las problemáticas que trajo el dengue este año, ¿se pensó alguna solución para el año que viene, para el próximo verano? Es importante, creo, comunicar que la prevención tiene que estar presente durante todo el año, ¿sí? O sea, hay diferentes estrategias que van a ser más o menos efectivas en determinados momentos, ¿no? Tanto desde las acciones individuales como las acciones ambientales. Entonces, de acá en adelante es importante tener medidas durante el invierno también para evitar la proliferación de criaderos, ¿ah? Porque sabemos que el mosquito pone huevos que pueden persistir, digamos, en esos recipientes, en esos criaderos. Cuando nos volvamos a encontrar con una temporada estacional de calor y lluvias, nos van a volver a exponer a la proliferación del vector, ¿sí? Entonces, en ese sentido, las acciones tienen que ser, en este momento todavía, no relajarnos con las medidas de prevención en función de la circulación viral que tenemos en este momento y no olvidarnos en adelante, independientemente de que bajen las temperaturas, digamos, de la prevención. Doctora, con respecto al tema de si alguien en la casa está con dengue, ¿eso se traslada a toda la familia a la hora de hablar de los números concretamente? En realidad lo que nosotros documentamos son todos los casos de personas que tienen síntomas y que han tenido un control de salud, ¿sí? Ya sabemos que no todas las personas en este momento tienen indicación de tener un laboratorio para confirmación, sino que si se encuadran dentro de lo que nosotros llamamos síndrome febril agudo en específico con sospecha de dengue, se las va a asumir y se las va a tratar como tales.
digamos, eso no modifica el abordaje clínico en las personas, que en este aspecto es lo más importante, ¿sí? ¿Cuántos tienen los números clínicos hoy activos? Nosotros tenemos ya superados los 23.400 casos, ¿sí? Como lo me indicó ayer el ministro. Pero recuerden que eso no significa que todas esas personas estén enfermas en este momento, sino que es un número acumulado de casos, ¿sí? Alrededor de un 16% son personas que se consideran aún cursando el periodo agudo de la enfermedad. Bien, doctora, sabemos que por ahí no queremos generar falsas expectativas, pero la gente está al pendiente de lo que pueda suceder con la vacuna. ¿Qué se puede informar y qué es lo que se sabe hasta ahora? Lo que sabemos en este momento es que ya hay una aprobación de la vacuna por ANMAT, pero bueno, no es una vacuna que sea aplicable o que nos vaya a dar una solución en el brote, ¿sí? Sino que tenemos que esperar las indicaciones del Ministerio de Salud de la Nación para cuando vaya a ser oportuno la aplicación de esta vacuna y las normativas por parte de ellos, ¿sí? De todas maneras, se sabe que es una vacuna que va a requerir 2 dosis, ¿sí? Que sería una vacuna que es segura y que está, digamos, ha dado, digamos, resultados que son buenos en cuanto a las investigaciones que se han realizado hasta el momento. Pero de todas maneras no sería la solución de la intervención en este momento y tampoco va a ser la única. Ustedes ya saben que las vacunas son parte de las estrategias de prevención, son muy buenas, es bueno que podamos disponer de vacunas, pero eso no tiene que hacer que caigan las otras estrategias, ¿sí? ¿Qué se sabe hoy o qué se espera en materia de las influencias, COVID, gripes, resfríos, que bueno, con el frío vienen? Bueno, nosotros sabemos, dado el monitoreo que tenemos, que durante todo el año tenemos circulación de diferentes virus respiratorios, ¿sí? En ese aspecto, con respecto a COVID, no ha dejado de circular, pero tenemos una situación muy diferente a la que fue al inicio de la pandemia, ¿sí? El porcentaje de test positivos que tenemos es mucho menor. Incluso ya sabemos que el año pasado, que hemos cursado una de las últimas olas de contagio, tenemos un porcentaje de positividad de alrededor del 50%. Eso actualmente ha bajado muchísimo, sí, tenemos positividades semanales del 7 al 9%, pero sigue habiendo casos, ¿no? Entonces es importante, ante la presencia de cuadros respiratorios, síntomas que puedan ser compatibles también con este tipo de infecciones, también hacer consultas y saber que en ese caso, ante los casos positivos de COVID, siempre va a estar indicado el aislamiento hasta que la persona mejore, hasta que se resuelven los síntomas. Y por otro lado tenemos circulación de otros virus estacionales, por ejemplo el virus sincicial respiratorio. Eso genera un aumento del número de casos de bronquiolitis, que principalmente vamos a controlar y vamos a ver, digamos, la afectación de niños pequeños, ¿sí? Se monitorean niños menores de 2 años. ¿Cuál es la recomendación para los papás en ese caso? Fundamentalmente la prevención, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con los niños, sobre todo los muy pequeñitos, los lactantes, ¿sí? De no exponerlos, principalmente en ambientes en donde puede haber personas con síntomas respiratorios, y eso genera un riesgo de contagio, ¿sí? Y también nunca hay, digamos, que dejar de estar atentos a la presencia de síntomas para la consulta oportuna.